Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, el programa que invita al emprendedor, al empresario, al profesional que esté atento a los detalles que significan la letra chiquita de los contratos y las pólizas. Hoy día vamos a conversar con el economista Luis Fernando Ayala, experto analista financiero, sobre el impacto que tiene en el mundo la volatilidad de los mercados y la guerra arancelaria que se está llevando a cabo en este momento. Dicho esto, pasemos a lo que es el entorno noticioso del día de hoy. El mundo llora la muerte del Papa Francisco, un Papa verdaderamente que marcó un cambio en la política de la Iglesia, en el progresismo que esa política requería. Ahora le toca a un cónclave de más de 130 cardenales elegir un nuevo Papa, que ya veremos qué determina este cónclave, si vamos a continuar con la visión progresista del Papa Francisco o si recurrirán a un Papa más conservador o más tradicional. En otro tema, hay una caída en Wall Street producto de los ataques al que está siendo sometido el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos por el presidente de Estados Unidos. Algo realmente inusual en el manejo económico de Estados Unidos en Norteamérica. En otro tema, el Kremlin cambia de discurso tras la presión de la administración estadounidense para que se alcance un acuerdo de paz con Ucrania. Esto presiona a Rusia a que llegue a un acuerdo lo más pronto posible. Con la Unión Europea hay un problema con Elon Musk. Su inestabilidad en el manejo de las políticas de la red de satélites de Starlink plantea un problema tecnológico para Europa al cual le tiene que buscar alternativas. Por último, en nuestro país, la fuerte estación lluviosa continúa causando graves daños que afectan a la ciudadanía, pero que también afectan a los sectores productivos, particularmente agropecuarios, de nuestro país. Seguimos en la próxima parte del programa en la entrevista con Luis Fernando Ayala. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Buenas noches, Luis Fernando, gracias por acompañarnos. Vamos a conversar sobre la inestabilidad que hay en el mundo económico, financiero, bursátil, debido a la guerra por las declaraciones constantes del presidente Trump, las últimas atacando al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué implicaciones crees que tiene esto en la economía? En primer lugar, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Cuando se generan estas situaciones atípicas, los inversionistas toman reacciones que probablemente no son en muchos casos del todo racionales, porque son inspiradas obviamente por una sobrereacción al temor, al miedo frente a lo que puede venir.
Entonces, esta volatilidad en los mercados tiene varias consecuencias en el desempeño que tiene la economía en su conjunto, ¿no? Para empezar, en esta guerra arancelaria que estamos viviendo, pues hay mucha incertidumbre respecto a qué tanto va a escalar, ¿no?, esta subida de aranceles, ¿no? Además de las consecuencias pararancelarias que puedan existir, ¿no? Ya China ha anunciado que va a tomar inclusive represalias contra aquellos países que se alineen con los Estados Unidos, con las decisiones que tome Trump. Entonces esto va escalando y las consecuencias son francamente indeterminables en estos momentos. Pero hay algunas cosas que sí podemos atisbar, ¿no? En momentos de incertidumbre, la inversión se desacelera por definición. Y esa desaceleración de la inversión probablemente pues conduzca a una desaceleración de la economía global, y en algunos casos, en algunas economías en particular, es posible que entren inclusive en el campo de la recesión. Eso es lo que explica este principio de pugna que comienza a haber entre el Ejecutivo, entre el presidente Trump y la Reserva Federal, que como deben saber quienes nos ven y nos escuchan, es un organismo autónomo en los Estados Unidos. La Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central de los Estados Unidos, tiene una autonomía muy grande, y normalmente los gobernadores de la Reserva Federal pues han sido muy celosos en defender esa independencia. ¿Cuál es el conflicto hoy en día? Que efectivamente esta guerra arancelaria genera un incremento en los precios. En el momento en que se le sube los impuestos, que eso es lo que son los aranceles a las importaciones, los bienes pasan a ser más caros para el consumidor, lo cual genera inflación. Pero al mismo tiempo hay una desaceleración de la economía, y por lo tanto hay visiones contrapuestas, porque mientras para Trump, para el gobierno estadounidense, la prioridad es que haya una reactivación de la economía, que la economía no sufra tanto, que no se genere más desempleo. Luis Fernando, esta autonomía que tiene la Reserva Federal lleva a que el presidente de los Estados Unidos no puede cambiar al presidente de la Reserva Federal. O sea, ellos tienen un periodo determinado. Correcto. En Estados Unidos el presidente nomina a los gobernadores, incluyendo al chairman of the board, en este caso el presidente de la Reserva Federal, quienes tienen un mandato que cumplir, y el único que tiene la capacidad de removerlos, cosa que no ocurre nunca, es el Congreso. El Congreso. Es el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, además, las nominaciones son secuenciales, lo cual está diseñado justamente para que ningún presidente por sí mismo pueda tener un control automático de quiénes son los miembros de ese directorio. Entonces, toda esta incertidumbre, toda esta volatilidad va teniendo también un impacto en lo que es tasas de interés, va teniendo un impacto en lo que es flujo de capitales, va teniendo un impacto en lo que es crecimiento del Producto Interno Bruto, va teniendo un impacto en la generación de empleo, en el mundo entero, en los volúmenes de comercio y de intercambio de comercio y lo que eso significa. Eso, ¿cómo nos termina impactando en el caso de la región de América Latina y de Ecuador puntualmente? Bueno, los impactos son múltiples, ¿no? Desde los más obvios, los más evidentes, ¿no? Que ahora las exportaciones ecuatorianas están pagando aranceles adicionales, ¿no?, en base a estas tarifas nuevas que ha establecido el presidente Trump, y eso evidentemente podría tener un impacto en cada caso de manera independiente sobre el nivel de exportaciones, ¿no? Pero eso ya trae a su vez otros efectos que son ya menos evidentes, ¿no? Y es que si es que efectivamente la economía mundial entra en una recesión, al menos en una desaceleración, pues habrá menos demanda para los productos ecuatorianos. Menos demanda para los productos ecuatorianos implica menos divisas que ingresen al país y eventualmente menos empleo para los ecuatorianos producto de esto. Pero el tema va más allá y tiene que ver justamente con el comportamiento del mercado de capitales, ¿no? Correcto. Ecuador es un país
que necesita siempre acceder a financiamiento internacional. Somos deficitarios en temas de ahorro e inversión y por lo tanto necesitamos siempre acudir a los mercados internacionales. En el momento en que ocurra justamente lo que Trump no quiere que pase, y es que la Reserva Federal suba las tasas de interés para controlar la inflación, como hablábamos antes, eso tiene un efecto muy importante, y es que vuelve a la economía norteamericana como una suerte de imán para los recursos internacionales, y eso genera una desventaja competitiva muy importante para las economías emergentes, como es el caso de Ecuador. Vamos a ser menos atractivos, en otras palabras, para atraer recursos. Y por estar dolarizados hacia el dólar más fuerte también, con lo cual nos hace menos competitivos. Lo cual tiene otro efecto, justamente, que es la pérdida de competitividad. Entonces, sin lugar a dudas, estamos ante un escenario muy complejo, de consecuencias muy difíciles de predecir, porque creo que está claro de que solamente el presidente Trump sabe hasta dónde está dispuesto a escalar esta guerra. Ha habido señales muy contradictorias. Sube los aranceles un día, luego los congela, luego los baja, luego los vuelve a subir. Y eso creo que es el peor de los escenarios para la economía mundial, porque se genera esta incertidumbre que paraliza a los actores económicos, con las obvias consecuencias para el empleo, ¿no? Diría de las economías emergentes en particular. En esta guerra entre Estados Unidos y China, ¿no existe también efectos colaterales como, por ejemplo, todo lo que China no pueda colocar en Estados Unidos buscará otros mercados donde colocarlos, con lo cual inundará de productos baratos otros mercados como América Latina, Europa, África, etcétera? Sí, esa es una posibilidad. Ahora, no es tan sencillo reemplazar un mercado tan grande como es el estadounidense en el resto del mundo. No es tan sencillo el tema. Como no es sencillo para Estados Unidos reindustrializarse y sustituir, digamos, las importaciones de los productos chinos con producción local. Todos sabemos que eso no es de la noche a la mañana, que hay muchas consideraciones que llevan a una empresa a realizar inversiones millonarias para ampliar su capacidad de producción, en capacitar a la mano de obra necesaria para justamente llevar a cabo esos procesos productivos. Así que habrá un proceso de ajuste que no será nada sencillo. Ahora, me parece interesante ver que el peso de la guerra está concentrado, guerra arancelaria, está concentrado entre Estados Unidos y China. La Unión Europea algo ha reaccionado, algo ha comenzado a tener un papel, pero otra gran potencia que siempre tiene un enorme peso en otros temas políticos, bélicos, etcétera, como es Rusia, no dice ni pío de lo que está sucediendo en las guerras arancelarias. Claro, pero eso se explica porque Rusia está concentrado en su propio problema, ¿no? Que es la guerra con Ucrania. Ya. Y las consecuencias económicas que son muy grandes de esta guerra con Ucrania. Entonces parecería que la prioridad de Putin es no abrirse otro frente en esta guerra comercial, guerra arancelaria, tratar de forzar una solución con Ucrania para liberarse de ese conflicto y tratar de poner en orden la economía rusa, que ha sufrido muchísimo como consecuencia de este conflicto que ya se va extendiendo por varios años, ¿no? En el caso de Ecuador, hemos visto que ha habido una reacción del sector privado, una reacción del sector público. Ha habido un viaje de una misión a Estados Unidos a reunirse con el representante de comercio de los Estados Unidos y a trabajar en un esquema para tratar de sacarle una ventaja al tema arancelario, porque como nosotros no tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, de repente eso nos da cierto espacio para posicionarnos mejor. ¿Y cómo ve usted estas posibilidades? Bueno, es complicado entender o prever, mejor dicho, cuánto tiempo se va a extender esto y si realmente esas diferencias que puede haber en ciertos productos de que Ecuador tenga, entre comillas, una tasa preferencial, ¿no?, del 10%, claro, en relación con otras economías, pues puede tener un efecto, un impacto
positivo de manera significativa en el tiempo. Es difícil prever, en ese sentido creo que todos los esfuerzos que se hagan de parte de las misiones comerciales para tratar de salir lo mejor parado ante esa situación es completamente loable y está muy bien que se haga, pero no hay que engañarse, o sea, es imposible que Ecuador salga ganando en esta situación porque el mundo entero es el que pierde. Ya. Entonces, nosotros no estamos aislados del mundo, y si bien es posible, digamos, que por estas diferencias en los aranceles que pueda tener Ecuador versus ciertos países asiáticos en ciertos productos puedan generar una ventaja temporal, la realidad es que como país vamos a perder, porque al final otro de los efectos que no hemos hablado es el impacto que va a tener esto en el precio del petróleo, ¿no? El precio del petróleo... Me sacaste el tema de la punta de la lengua. Al final no hay que engañarse de que la economía ecuatoriana tiene una altísima dependencia del precio del petróleo, que forma una porción significativa de los ingresos fiscales, ¿verdad? En un país donde el Estado tiene el gasto público un peso muy importante sobre la economía. Entonces, si la economía sigue desacelerándose, la economía mundial, lo que es fácil de prever es que el precio del petróleo va a seguir cayendo. Y está actualmente, me parece que alrededor de $63. Claro, y en el caso de Ecuador hay que descontarle el castigo que tiene. El WTI está alrededor de 63 y con una tendencia, según Goldman Sachs, a estar por debajo de los 56, 57. Eso es muy, muy malo, ¿no? Muy malo. Entonces, los problemas para el país son complejos porque vamos a tener menos ingresos petroleros, un acceso más complicado al financiamiento internacional, al menos en los mercados globales, en un próximo año donde los vencimientos de deuda pública son realmente importantes. Entonces, es un panorama complicado y es ahí donde obviamente el rol de los multilaterales se vuelve muy importante, y creo que en eso el actual gobierno se ha manejado muy bien, ¿no? En cultivar esta relación particularmente con el Fondo Monetario, que hoy es el gran aliado y el gran prestamista que necesita el Ecuador, ¿no? Pero así como el precio del petróleo ha bajado, ha subido tremendamente el precio de commodities, como el oro, por ejemplo. ¿Y eso no estimularía proyectos mineros en el país que están en marcha o que están por hacerse las inversiones? Sí, por eso es que todos los efectos son múltiples. Efectivamente, el oro tiene una particularidad muy marcada, ¿no? El oro es visto como una reserva de valor justamente en tiempos de incertidumbre. Es lo que ha hecho que hoy la onza de oro esté alrededor de los $3.500. Goldman Sachs dice que puede estar arriba de 3.700 al finalizar el año, y hay otros analistas que lo ponen arriba de $4.000 la onza. Pero eso no es más que justamente el reflejo de que los inversionistas en los mercados internacionales prevén que va a seguir un periodo considerable esta incertidumbre que hoy está afectando a los mercados. Entonces, si eso es así, evidentemente se vuelve un atractivo para desarrollar las inversiones mineras en nuestro país, que conocemos todos, un potencial muy grande, claro, en ese sector. Y ojalá que como país hagamos lo que tenemos que hacer justamente para aprovechar esas oportunidades, ¿no? Y eso ya es una gran interrogante, porque si algo no nos ha caracterizado como país es justamente aprovechar las oportunidades, ¿no? Fernando, este programa se llama La Letra Colorada porque está orientado a que a nuestra audiencia, los emprendedores, los empresarios, vean la letra chiquita de los contratos, de las pólizas, a donde hay oportunidades y amenazas. En ese sentido, ¿qué recomendaciones, qué sugerencias como asesor que eres en el sector financiero y conocedor del sector bursátil tendrías para la audiencia, para el emprendedor, para el empresario ecuatoriano, de cómo enfrentar estas incertidumbres con maniobras, tácticas y estrategias positivas? Sí, bueno, en el campo al que yo me dedico, que es el tema financiero, creo que es importante que las empresas sean lo más prudentes posibles en el manejo de sus finanzas, ¿no? Y esto implica
que es posible, una vez más, estamos en un escenario tan incierto, que eventualmente esta bonanza de liquidez que está viviendo actualmente el país, eventualmente pueda llegarse a afectar. En ese sentido, creo que hay que tener esta capacidad de ver hacia el mediano y largo plazo y tomar decisiones que, insisto, deben ser prudentes. ¿A qué me refiero? A que probablemente, aunque pudiera resultar más oneroso, es mejor precautelar el financiamiento de largo plazo que puedan tener las empresas, justamente para garantizar tener el stock de liquidez en el futuro, inclusive en una situación donde la liquidez comience a migrar justamente hacia los Estados Unidos, producto de una eventual subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Entonces, creo que en estos momentos las empresas deberían privilegiar la liquidez, deberían privilegiar el acceder a fuentes de financiamiento de más largo plazo, justamente para poder hacer frente a un eventual shock de liquidez que podría ocurrir en la economía global y obviamente en Ecuador como economía dolarizada, pues afectarnos directamente. Luis Fernando, muchas gracias. Buenas noches por habernos acompañado hoy y por haber transmitido estas experiencias al público, a la audiencia de este programa. Gracias, Luis Fernando. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Hemos escuchado a un experto en el sector financiero analizar el impacto de la guerra de aranceles y de la inestabilidad de los mercados en este momento, la volatilidad de los mercados. Su recomendación para los emprendedores, para los empresarios ecuatorianos es muy clara: ser conservadores, manejar la liquidez, estructurar los pasivos a mediano y largo plazo, prepararse para momentos críticos que puedan suceder producto de esta guerra arancelaria y de las consecuencias económicas y financieras que tienen en el mundo. Así que está muy claro, una estrategia financiera, una estrategia comercial adecuada para estar previendo los problemas que puedan haber en un entorno de mucha volatilidad.